Buenas tardes a todos, gracias por esta invitación al Club de la Libertad. Como digo siempre, una de las pocas fundaciones liberales a las que me encanta darles charlas y estamos siempre en contacto, especialmente con Alberto. Así que bueno, nada, muchas gracias. Es difícil esto, lo hicimos el año pasado, entonces tenía que ver también por dónde ir, y digo que es difícil porque 30 minutos para toda una obra como la de Max Weber, que ha tenido un impacto enorme en las ciencias sociales, mucho más allá de la sociología, es poco. Y también es un enorme peso ser el único orador, porque esto es para de alguna manera verlo desde múltiples aristas. Dicen por ahí que el carpintero siempre ve que en todos lados hay clavos, y a mí me pasa un poco lo mismo con la política. Entonces mi mirada, si bien yo Max Weber lo utilizo, lo uso, pobre, lo exprimo en distintas clases, como decías recién, suelo dar, por ejemplo, políticas públicas en SEADE, y ahí está Max Weber. También lo hago en comunicación, en UADE, y también está Max Weber. Hoy elegí algunas cosas teniendo en cuenta el contexto político de este año electoral, ¿no? La Argentina siempre es política, pero este es un año muy especial. Estoy convencido que va a ser un año que va a representar en Argentina un antes y un después. Y en ese sentido, también porque no dejamos de ser de alguna manera, yo no conozco a todo el auditorio, ahí veo algunos amigos que están saludando y etcétera, y sé su orientación política, pero presumo que, como suele pasar con el Club de la Libertad, hay muchos liberales también. Y este es un año muy especial en Argentina también, porque es de alguna manera el año más competitivo desde el regreso de la democracia, cuando menos, para lo que es el sector liberal. Hoy estamos hablando, y no somos solo nosotros, digamos muchos encuestadores, de que podría haber un presidente que se autodefine liberal, ¿no? Independientemente de disquisiciones, detalles, todos sabemos que entre liberales lo primero que sale no es el saludo, sino el liberalómetro, pero bueno, digamos que es la persona más liberal que compitió por ese puesto en los últimos, ¿qué puedo decir? 100 años, por lo menos. Eh, con chances de entrar, ¿eh? No estoy diciendo, no estoy dejando de lado, por ejemplo, toda la épica de Alzogaray en su momento, pero no tenía en las encuestas la receptividad que está teniendo Javier Milei. En ese contexto es que yo traigo, son simplemente 3 filminas, y la dinámica va un poco, Tomás, va a ser esta. Yo voy a pedir que proyecten la primer filmina, la voy a leer, y después me voy a quedar haciendo unos comentarios, y así va a pasar con las otras 2. Eh, ¿Querés proyectar ahí? Ahí está. Bueno, esto está sacado de un libro muy interesante que yo uso continuamente, que es La ciencia y la política. Fíjense que ahí ya hay toda una gran definición. Y este es un texto con el que suelo empezar. De hecho, lo usamos el año pasado, fue al final de la charla. Este año quería empezar con este texto. Y es un texto que suelo utilizar también cuando me piden charlas de inducción para jóvenes que quieren entrar en la política. Y no lo hago solamente en un contexto liberal, sino en cualquier tipo de charla de jóvenes que quieren entrar a la política. Repasemos un poco. Dice Max Weber en este párrafo: también los cristianos primitivos sabían muy exactamente que el mundo está regido por los demonios, y que quien se mete en política, es decir, quien accede a utilizar como medios el poder y la violencia, ha sellado un pacto con el diablo. De tal modo que ya no es cierto que en su actividad lo bueno solo produzca el bien y lo malo el mal, sino que frecuentemente sucede incluso hasta lo contrario. Quien no ve esto es un niño políticamente hablando. Sácalo si querés. A ver, extraigo algunas cosas que son muy importantes, sobre todo para el estudio de la filosofía política. A mí me gusta comenzar con un fragmento de la Biblia, que es Juan 18:36, momento donde a Jesús lo invitan, por decirlo de alguna manera, a entrevistarse, vamos a decirlo coloquialmente, lo invitan a entrevistarse con Pilatos. Y Pilatos le hace una pregunta fundamental, que es: ¿vos sos el rey de los judíos? Y lo que contesta Jesús, de alguna manera, es importante para el desarrollo de toda la ciencia política. Siempre suelo decir que es inescindible el estudio serio de la política y el de la teología, cosa que en los últimos años un poquito se ha perdido, y de Carl Schmitt en adelante se ha perdido. ¿Por qué señalo este parágrafo en particular de la Biblia? Porque lo que responde Jesús
abre ciertas líneas de estudio que son fundamentales incluso para la definición que Max Weber hace de qué es el Estado, ¿no? ¿Qué contesta Jesús en ese momento? No, no soy el rey de los judíos, pero si mi reino fuese de este mundo, un ejército, dicen Juan, en las otras versiones del Evangelio va cambiando, pero es más o menos el mismo sentido, un ejército de ángeles vendría a rescatar. ¿Por qué señalo esto? Porque lo que está de alguna manera diciendo Jesús rápidamente ahí es que si él se considerase gobernante de este mundo, si su pasión, si su entrega estuviese puesta en gobernar este mundo, es decir, en hacer política, porque ahí está la definición de Max Weber de hacer política. Para Max Weber hacer política es trabajar por concentrar poder para gobernar. Entonces, lo que dice Jesús es, si yo quisiera hacer eso, utilizaría la violencia. Detrás de mí estaría naturalmente la violencia y habla de un ejército. Fíjense que en este parágrafo que acabo de leer, la política y la violencia son inescindibles. Y digo esto porque me ha tocado durante casi, voy a cumplir 43 años ahora y tengo más de 30 años de política porque empecé muy chiquito en una familia política, pero digamos que tengo 20 años o más de 20 años de profesión. Me ha tocado ver, y voy a usar una expresión de un pensador que no es naturalmente liberal, como Jaureche, me ha tocado ver mucho sonso. Y lo digo con todo el amor del mundo la palabra sonso. Digo, gente que no entiende que la violencia, y a eso va un poco la expresión, la política tiene un componente de violencia y tiene una ética y una moral particular y tiene una praxis y tiene una serie de normas que no son iguales a esto que Aristóteles llamaba el oikos, es decir, el mundo privado. Porque esta disquisición que va a hacer Max Weber en las otras dos filminas, también la podemos encontrar perfectamente, dicha de otra manera, en Aristóteles y en su escrito La Política, cuando dice que no es lo mismo el gobierno de la polis que el gobierno de la casa, del oikos, del hogar, de lo privado. Fundamental, gente, porque si hay algo en lo que caemos los liberales sistemáticamente, es en comprender muy bien el sector privado, o bastante bien, porque hay mucho liberal teórico también, que nunca manejó una empresa, ni puso un negocio, ni etcétera, pero entendemos muy poco el mundo de lo público. Y en ese sentido, Max Weber es un autor fundamental para poder entender no solo la definición ortodoxa de Estado, sino también para poder entender el mundo de lo público, como lo vamos a entender en las otras dos filminas. Otra cosa que se desprende de esta última filmina es, si se quiere, esto que los realistas políticos, y yo me incluyo en la escuela de los realistas políticos, llamamos prudencia. Y fíjense que hay un momento donde en la frase Max Weber dice algo así como, de tal modo que ya no es cierto que en su actividad, aquel que hace política, lo bueno solo produzca el bien y lo malo produzca el mal. A mí eso me inspira mucho a pensar también en la advertencia que hace Friedrich von Hayek, en esto de que cuando uno intenta planificar lo público, sobre todo, los resultados no son predecibles. Eso quiere decir que no tenemos que intervenir en lo público, que no tenemos que hacer política, que tenemos que retraernos adentro de nuestro hogar y dejar que la política la termine haciendo Hugo Moyano. No. Significa que uno debe capacitarse dentro de los marcos teóricos necesarios a la política y comprender que es fundamental practicar la máxima moral del realismo, que no es otra que la prudencia. Es ser prudente. ¿Y qué es ser prudente según los clásicos? En trabajar para encontrar el punto medio entre el exceso y el defecto, lo cual en última instancia es la virtud de virtudes y es tan difícil de encontrar. Pasa a la siguiente, si querés. Fíjense en esta segunda filmina, este es un texto un poquito más largo. Weber va a decir, la política no es una pasarela de virtuosos. No es para niños, ni para ángeles, ni para predicadores, ni para santos. La política es una actividad que se ocupa de compromisos entre los hombres que obran en un campo limitado.
que es el de la violencia. De nuevo, esta palabra. La ética cristiana puede establecer normas para una comunidad de creyentes que no utiliza la violencia. Pero si alguna vez se hace uso de ella, ya no puede aplicarse esta ética de los fines. Es decir, lo que es necesario en la vida práctica no puede juzgarse desde el punto de vista de la moral abstracta. Y esto vale tanto para la vida privada como para la política. Ahí estamos. De acá saco varias cosas, ¿no? De alguna manera, Max Weber está retomando la escuela de Maquiavelo. Quienes damos filosofía política decimos que Maquiavelo rompe con la tradición ciceroniana de emparentar la política, ¿sí? La política o la práctica del gobernante con la virtud abstracta, es decir, con la virtud que ya no tiene que ver con la moral circunstancial, sino con la búsqueda de lo ético, como búsqueda trascendente. Maquiavelo rompe con eso y carga sobre sí, su nombre carga sobre sí, toda una cuestión de cariz negativo. Por eso se usa incluso hasta el adjetivo maquiavélico para casi relacionarlo con un psicópata. Nada más lejos, a mi entender y desde mi interpretación, que aquello que quiso hacer Maquiavelo, que no fue otra cosa, y fíjense un detalle, Maquiavelo escribía en lengua vernácula y no en latín. Por eso muchos exegetas de Maquiavelo están convencidos que Maquiavelo no le estaba escribiendo solo a los Medici para ganarse su gracia, sino que le estaba escribiendo al propio pueblo y a los pueblos venideros para que pudiesen entender la lógica del político, que vuelvo a lo que decía en la filmina anterior, me consta en persona que generalmente el que entra a la política por primera vez no entiende. Y voy a contar una pequeña anécdota, me voy a quedar acá, sé que tengo 30 minutos, los voy a aprovechar bien. En el año 2015, a mí me tocó ser funcionario público en el momento en que eso que hoy se llama Juntos por el Cambio tomaba el poder. Y me tocó hacer el takeover, es decir, la inducción de funcionarios en un gran organismo público. Como pasó en aquel momento, muchos funcionarios venían exclusivamente del sector privado y eran terriblemente exitosos en el sector privado. Estaba esa invitación a meterse en la política, a hacer el gran salto, a comprometerse. Los que tengan memoria, refresquenla y acuérdense que esto lo decía Macri, lo decían funcionarios del macrismo, etc. Lamentablemente, la noticia que les tengo es que una gran mayoría de esos funcionarios a los 6 meses habían dejado el puesto público. ¿Por qué? Porque la lógica de la política implica en gran medida lo que Max Weber nos estaba regalando y lo que Maquiavelo nos estaba regalando hace ya, en el caso de Max Weber, más de 2 siglos. En el caso de Maquiavelo, muchos más. Algunas reflexiones. Primero, ¿qué es la virtud? Que Maquiavelo llamaba la virtud. ¿Qué es la virtud en política? Porque no es la misma virtud que quisiera nuestra abuela, nuestra tía, nuestra madre, nuestro padre, nuestra pareja, es otra cosa. Por ejemplo, ¿de qué nos sirve, esto es Maquiavelo puro, de qué nos sirve un gobernante que no puede sostener el poder? Nos vuelve débiles. Recuerden que Maquiavelo pagó con su cuerpo, porque fue torturado, el hecho de haberse plegado a un tipo de gobierno que era la República. Maquiavelo no dejaba de ser un proto-republicano. Y en ese sentido, y fue torturado, insisto con esto, y en ese sentido lo que decía es, ¿de qué nos sirve, lo vamos a volver más criollo a Maquiavelo, de qué nos sirve un gobernante sonso que pierde rápidamente el poder, que puede ser invadido, como pasó con Florencia, de hecho, que puede ser invadido, que no entiende la necesidad de un ejército, que no lo forma, era una obsesión de Maquiavelo en ese momento? ¿De qué nos sirve ese tipo de virtud? Acá en Argentina hay una vieja, lo que voy a decir es un poco polémico, pero don Alberto me invita por estas cosas, creo. Hay un discurso retórico a favor de Balbín y la honestidad de Balbín y lo grande, pero bueno, en términos prácticos, Balbín fue un pésimo gobernante. Y a veces decir estas cosas, lo mismo pasa con Alfonsín.
que todo el mundo recuerda que Alfonsín no se fue con ninguna causa penal a la casa. Fabuloso. Pero generó la antesala de 2 hiperinflaciones que hasta el día de hoy estamos pagando. Un alineamiento internacional pésimo. Y a mi entender fue la antesala necesaria del kirchnerismo, ¿no? Otra cosa polémica. Digo, ser virtuoso desde un solo ángulo, que en Argentina ya es un montón, es decir, no llevarse el dinero al bolsillo, no es suficiente en política. Y esto Max Weber, porque en última instancia esta charla no es otra cosa que una gran invitación a leerlo en profundidad, Max Weber es plenamente consciente, ¿no? Fíjense que Max Weber usa en este sentido, en cada una de las filminas, creo que en la tercera también se repite, la palabra niños. Y no la usa en sentido positivo. Cuando Max Weber habla de niños, está hablando de ingenuos. Y lo habla desde un punto de vista negativo. En política no se puede ser ingenuo, porque en última instancia lo que hay detrás es siempre la potencialidad de la violencia sublimada, palabra clave, ¿a través de qué? De la política. En esta filmina también tenemos un momento donde Max Weber dice, la política es una actividad que se ocupa de compromisos entre los hombres que obran en un campo limitado, que es el de la violencia. ¿Por qué esto me parece interesante? Porque si hay algo que facilita, garantiza el fracaso en política, es llegar con la palabra deber ser. En política el deber ser tiene una instancia que es la de la planificación, pero luego viene la instancia de la praxis y la ejecución, donde el deber ser tiene que ser el faro, pero nunca el remo. Si uno confunde el faro con el remo, uno se hunde. Para llegar a un lugar, a veces en política, el camino es sinuoso, como el que lleva al infierno, en la vieja parábola bíblica, esa de el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Y son pocos, en mi experiencia de 43 años, los que sobreviven a ese camino y logran ver ese faro. Pero sin la praxis en política, no logras nada bueno para un país. Luego está esto de los compromisos, ¿no? Sobre todo en una instancia electoral como esta, donde un liberal puede llegar al poder. ¿Cuán dispuestos estamos los liberales a llegar a acuerdos con aquellos que tal vez ideológicamente están en nuestras antípodas? Y que incluso nos relaciona con ello más una relación de, incluso voy a usar la palabra, a lo Carl Schmitt, de odio y nunca siquiera de aceptación. ¿Podemos gobernar sin esos compromisos? Bueno, ahí está otra vez la invitación a Max Weber. Max Weber va a estar convencido que no. Max Weber retoma, y voy a ir un poquito más rápido, la vieja tradición que ya había comprendido perfectamente San Agustín de Hipona. Cuando San Agustín de Hipona habla de la ciudad de Dios y la ciudad del hombre, y divide la práctica cristiana para aquellos que aspiran a la ciudad de Dios, pero la separa de la ciudad del hombre, está retomando también Juan 18:36. Y es este parágrafo que decía al principio de la charla. Y lo que va a decir San Agustín de Hipona es que desde el primer momento que pecamos, aquello del pecado original, se produce entre nosotros una relación de dominación jerárquica y ya no somos iguales entre sí. Por lo tanto, para San Agustín de Hipona, ahí nace el gobierno. Bueno, lo que muchas veces no nos damos cuenta es que detrás de lo que dice Max Weber también, como buen lector de las Escrituras, está San Agustín de Hipona. Y esta diferenciación entre un mundo donde se puede obrar como un cristiano y un mundo real donde no. Y lo dice explícitamente, fíjense. Pero si alguna vez se hace uso de ella, está hablando de la violencia, ya no puede aplicarse esta ética de los fines, esta ética cristiana. Va a separar también Max Weber en esta filmina lo que él llama moral abstracta de moral concreta o moral política. La moral abstracta es esta de los clásicos, de los griegos, de Cicerón. La moral política se emparenta muchísimo con Maquiavel, con la retención del poder
con el ejercicio del poder y con las prácticas propias de un político. Pregunta súper conjuntural. ¿Estamos preparados los liberales que hicimos, hacemos o haremos política en Argentina a entender que la ética de los libros no es igual que la ética política? Y si lo entendemos, ¿podremos transitar ese camino sinuoso para poder llevar adelante los fines que consideramos positivos para la ciudadanía? Última filmina, por favor. Esta la considero fundamental, sobre todo porque en los últimos años, y acá veo gente de distintas edades, hay una preeminencia para mí, y lo he visto dando clase a jóvenes y en charlas y etcétera, de autores liberales como Ayn Rand, por poner un ejemplo, en detrimento de autores liberales clásicos como Adam Smith, que lo nombramos mucho pero lo leemos muy poco. De hecho, estoy bastante convencido que mucha gente que habla de Adam Smith, si lo hubiese leído, diría que es un zurdo empobrecedor. Porque es tan extremo lo que se ha vuelto en el último tiempo, esto que entendemos como liberalismo, que hasta nos podemos enfrentar a un autor sumamente liberal como Adam Smith. Esa preeminencia de autores hipermega individualistas como Ayn Rand, que han hecho mucho bien también para que muchos jóvenes se acerquen a estas ideas, genera que una frase como esta que voy a leer de Max Weber, lo ponga a Max Weber casi en la izquierda. Va a decir Max Weber, y con esto termino. Pero, ¿quién dice que la política tenga que justificarse moralmente? Continuando lo que decíamos antes. No siempre. La política se justifica por la necesidad de la comunidad. Se justifica por el hecho de que sin ella, sin comunidad, no es posible, perdón, sin política, no es posible ninguna comunidad. Y porque sin comunidad no es posible ninguna vida humana. Quien quiere participar en la comunidad humana debe hacerlo mediante la política. No hay ningún otro camino. Todo lo demás puede hacerse, es dejarle fuera, perdón, todo lo que lo demás puede hacer es dejarle fuera de la vida humana. Y no es seguro que sea esto lo que él realmente quiere. Ya estamos. ¿Por qué me parece que es interesante cerrar con este punto? Hay un gran auge del liberalismo en Argentina, pero que tiene una impronta muy relacionada con el anarcocapitalismo. Y con una visión, si se quiere, muy poco comunitaria. ¿Qué hace Max Weber en este párrafo? Porque también un poco la invitación de la charla era darse cuenta que, así como Newton, Max Weber se paró en hombros de gigantes. ¿Y qué gigantes hay detrás de esta frase? Todo el mundo griego, Sócrates, Platón, Aristóteles. La idea de que no somos nada si no estamos dentro de una comunidad que comparte no solo el derecho, sino también la cultura. Y aquello que Aristóteles llamaba la filia, que es el amor concreto por el otro ciudadano, que es un igual a mí. El gran riesgo de la ruptura de la filia es el gran riesgo que han visto la mayoría de los pensadores que se han dedicado a la filosofía política, que no es otro que la estasis, la guerra civil, el rompimiento de los lazos cooperativos en una sociedad. Eso con lo que nuestros gobernantes han coqueteado en los últimos 100 años más de una vez. Resalto esto porque a mi entender el gran desafío, y con esto cierro, el gran desafío que tenemos los liberales si nos lanzamos a la política, no es solamente, o aquellos liberales que quieran lanzarse a la política, yo me he retirado ya, pero los que hoy lo están haciendo, porque ahí lo veo a Tomás joven haciendo así con la cabeza, debe haber varios que están recorriendo este camino, es entender que la cooperación comunitaria no es cosa de zurdos, como a veces me escucho por ahí. El pertenecer a una comunidad es parte esencial de la biología humana, porque el ser humano, a diferencia de otros animales, necesita siempre, siempre, siempre de otros. Lo puede hacer con más autonomía, más soberanía, más libertad, pero aún así esa libertad está orientada a la cooperación. A veces
y prometo que con esto cierro, en la preeminencia de pensadores liberales economistas, perdemos la dimensión cooperativa y comunitaria a favor del intercambio libre de mercancías. Como si intercambiar mercancías, producirlas, protegerlas a través de un marco jurídico, favorecer ese intercambio a través de un marco político no implicase ex ante, gente, ex ante una cooperación política. Bueno, Max Weber eso lo tenía clarísimo, clarísimo. Y por eso mi invitación para cerrar esta charla es a leerlo en profundidad, no solo desde esos escritos muy interesantes de la ética protestante, o lo que se suele usar generalmente sobre administración y la diferencia entre el burócrata, el político, etcétera, sino también un Max Weber que practicó la política, que fue militante, como diríamos hoy, y que a mi entender entendió muchísimo más de política de lo que entienden muchos políticos hoy. Muchas gracias.